Capítulo 1. El reencuentro. Por $500,000, me hice pasar por el prometido de Jenny Collins mientras estaba ciega. Ella creía que era Carlos Chu, su novio de toda la vida. Yo era solo un reemplazo con buen oído y voz parecida. 2 años a su lado, y cuando recuperó la vista, me fui sin hacer ruido. Sin despedirme. Como un cobarde. O como un profesional, depende de cómo se mire. 3 años después, el destino, ese bromista cruel, decidió que nos reencontraríamos en la peor situación posible, una entrevista de negocios. Yo, periodista en prácticas, con una credencial que decía becario. Ella, directora ejecutiva del Grupo Collins, una leyenda viviente que caminaba como si flotara por encima de todos nosotros. Se dice que su prometido, el señor Carlos, nunca la abandonó durante su enfermedad, murmuró alguien entre el público. Hasta la cuidó cuando estaba ciega. ¡Qué romántico! Romántico, Miss fue. En fin. Mi colega mayor, Mario, me dio un codazo y susurró. Baja la cabeza, pareces un sospechoso. Antes de poder responder, me mandó por agua, como buen veterano que abusa de los nuevos. Me alejé con el vaso de plástico en mano y justo cuando me acercaba al dispensador, se abrió la gran puerta del salón. Y ahí estaba ella. Jenny Collins. Ya no era la chica frágil que recordaba. Su silueta era elegante, sus facciones más suaves, y sus ojos se detuvieron apenas un segundo en los míos. Pero no me reconoció. Por supuesto que no. ¿Cómo iba a hacerlo? Yo no era nadie, y en su mente, el Carlos que la cuidó tenía otro rostro. La vi pasar escoltada por guardaespaldas como si fuera realeza. Y de pronto, entendí algo con una punzada en el pecho. Los 2 años más duros de su vida coincidieron con los más importantes de la mía. Pero para ella, yo era invisible. Regresé con el agua y me senté a tragar saliva. La entrevista ya había comenzado. Jenny respondía con calma, midiendo cada palabra como si jugara a ajedrez verbal. De pronto, la puerta lateral se abrió y apareció él, Carlos Chu, impecable, radiante, sobreactuado. Lo siento, el equipo de filmación tuvo un problema, dijo con una sonrisa perfectamente falsa. Se acomodó el chaleco como si acabara de salvar el día y se sentó junto a Jenny. El salón se tensó. Era como ver una bomba de tiempo con corbata. Mario me miró con una ceja levantada. Pequeño Isaac, no me digas que tú y ese Chu tienen el mismo fabricante. Lo dudo, respondí con una sonrisa tirante. Él es edición limitada. Pero sí. Carlos y yo compartíamos algo más que una voz parecida, éramos hermanos. Hermanastros, para ser exactos. Él fue criado con lujos, yo, con descuentos. Los periodistas cuchicheaban mientras Jenny levantaba su mano para mostrar un anillo en el dedo anular. Un anillo sencillo, de plata, sin piedras ni lujo. Lo reconocí de inmediato. Yo lo había comprado con turnos dobles y muchas excusas para no comer. Era barato, sí, pero ella lo seguía usando. Carlos y yo nos comprometemos pronto, dijo con una sonrisa discreta. Y entonces, por un segundo eterno, sus ojos se posaron en los míos. Mi garganta se cerró. Ese anillo. Esa mirada. Esa mentira. Y yo seguía sentado en una esquina, sosteniendo un vaso de agua, fingiendo que no dolía. Capítulo 2. El pasado bajo contrato. Hace 5 años, mi vida estaba tan en ruinas que hasta las cucarachas me miraban con compasión. Mi madre acababa de morir, yo debía un dineral, y el futuro se veía tan brillante como un sótano inundado. Justo entonces apareció Carlos Chu, con su sonrisa de actor y su talonario de cheques. Te daré 500,000 yuanes, me dijo, como quien ofrece una propina por llevar maletas. Ocupa mi lugar y cuida de una mujer ciega por un tiempo. ¿Una mujer ciega? ¿Un reemplazo? ¿Yo, el doble de un actor en ascenso? No era una película, era mi vida. Pero no podía darme el lujo de tener dignidad. La acepté. Fue así como conocí a Jenny Collins. La hija mimada de una familia poderosa, reducida por un accidente a la oscuridad total, y a mi compañía. Creía que yo era Carlos, su prometido. Me odiaba mucho. Y con razón. Carlos, no finjas más. Sé que me desprecias, me dijo un día con una furia que partía el aire. Solo estás aquí por miedo a que la gente te critique. Yo estaba agotado, con el abrigo aún mojado por haber ido al cementerio a ver a mi madre. No le respondí. Solo la miré. No por lástima. Por algo más fuerte, más visceral. Me incliné de pronto y la besé. Fue mi primer beso. Mal hecho, torpe, cargado de rabia y de todo lo que callé durante semanas. Ella se quedó inmóvil. Hasta las orejas se le tiñeron de rojo. ¿Aún crees que te desprecio?
le susurré, apoyando mis manos en sus hombros, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. A partir de ese momento, algo cambió. No fue amor inmediato, pero dejó de atacarme con cuchillos verbales a cada rato. A veces, incluso me pedía cosas con una vocecita que casi sonaba tierna. Me ordenaba que no la dejara sola, que no hiciera ruido, que no respirara fuerte cuando se enojaba. Poco a poco, me convertí en su guía, su cuidador, su todo. Y, sin embargo, siempre supe que ese Carlos que ella adoraba, no era yo. Capítulo 3. El ascenso involuntario. Después de la entrevista con Jenny, el cielo se puso gris. Literal y metafóricamente. Afuera llovía como si el universo estuviera de luto por mi dignidad. Pequeño Isaac, olvidaste la tarjeta de memoria, gruñó Mario, mi colega veterano, mientras buscaba en sus bolsillos. Vuelve al salón, anda. Así que ahí iba yo, con los zapatos empapados, subiendo por el elevador. Cuando se abrieron las puertas, me encontré con la escena que menos quería ver, Carlos Chu y Jenny Collins, charlando. Bueno, él charlaba. Ella lo escuchaba con cara de ¿cuándo se acaba esto? Apenas me vio, Carlos frunció el ceño. Yo asentí, torpe como siempre. Intenté irme por las escaleras, pero entonces, la voz de Jenny se impuso como una orden de general en campaña. ¡Detente! Me congelé. ¿No ibas a tomar el ascensor? Adelante. Gracias, directora ejecutiva Collins, dije, bajando la mirada, la voz más temblorosa que un café mal servido. Vas a tomar el ascensor, pero no cedes el paso, solo te quedas ahí mirándome. ¿También eres periodista? No te vi hacer ninguna pregunta. Estoy en prácticas. Acabo de volver del extranjero. No tengo rango, murmuré. Ah, ya veo, respondió con indiferencia, aunque me taladró con la mirada. Carlos no perdió la oportunidad para soltar veneno. Vamos, Jenny, tenemos que reunirnos con el equipo de Guynigers from Outer Space esta noche. Sí. Ese era el nombre real del proyecto. Yo también quise reír. O llorar. No supe bien qué hacer. Cuando salí del ascensor, estaba mareado. De nervios, de vergüenza, de recuerdos. Porque fue justo ahí donde todo empezó, 5 años atrás. Carlos Chu apareció con sus 500,000 yuanes y su actitud de, te estoy haciendo un favor. Me necesitaba porque su carrera de actor estaba en ascenso y no quería cargar con la mala fama de abandonar a una prometida ciega. ¡Qué noble! ¿No? Jenny había sido expulsada de su familia. Estaba ciega, sola y furiosa con el mundo. Yo era su saco de boxeo emocional. Se burlaba de mí. Me gritaba. Me ignoraba. Y, sin embargo, yo la cuidé. Le cocinaba. Le leía. La escuchaba desahogarse, aunque no me hablara. Al principio era solo un trabajo, pero luego, era otra cosa. Esa chica caprichosa que tanteaba con las manos hasta encontrar mi brazo para no perderse en la oscuridad, me estaba empezando a importar. Y justo cuando creía que todo eso estaba enterrado, reapareció. Esa noche, Mario me llevó a una fiesta de ejecutivos. Decía que era una gran oportunidad para hacer contactos importantes. Yo solo quería dormir, pero allí fui, obediente. Ese Rolls Royce negro, susurré al llegar. Sí, la directora ejecutiva Collins también está aquí. No subestimes la red de Mario, me guiñó el ojo. Yo quise salir corriendo, pero ya era tarde. Entramos. Nos sentamos lejos de los poderosos, como corresponde a los pececitos. Mario me presentaba como su pupilo estrella, y yo sonreía mientras repartía tragos como un camarero elegante. Hasta que me emborraché. Corrí al baño a vomitar el hígado y medio orgullo. Me enjuagué la cara, respiré hondo, y al salir, ahí estaba ella. Jenny Collins. Apoyada en la ventana, bajo una luz amarilla tenue que la hacía parecer de otro mundo. Isaac Clarke, dijo, y su voz me atravesó como un aguijón lleno de emociones dormidas. Me quedé quieto, con el corazón disparado. El colega mayor no deja de hablar de ti, añadió, con una sonrisa que no era ni amable ni cruel. Lo siento, directora ejecutiva, él es muy entusiasta con los nuevos. No fue mi intención. Ella no me dejó terminar. Me miró fijamente y luego sacó de su bolso una tarjeta bañada en oro. Me la tendió. ¿Aún estás en prácticas? Hay una vacante. ¿Quieres intentarlo? Tomé la tarjeta con manos temblorosas. No entendía nada. ¿Era una prueba? ¿Una trampa? ¿Un regalo? De lo único que estaba seguro era que, de todas las personas en esa fiesta, Jenny Collins me había recordado. Por nombre. Y eso lo cambiaba todo. Capítulo 4. El amor silenciado. Volví a la redacción aún medio crudo,
La tarjeta dorada de Jenny quemándome el bolsillo como si llevara fuego. No se la mostré a nadie, pero Mario la vio y se le salieron los ojos. ¿La tarjeta personal de la directora ejecutiva Collins?, exclamó, bajando la voz solo por respeto al escándalo. Sí, respondí como si fuera algo común, pero la voz se me quebró. No había tiempo para entender nada. Al día siguiente, el jefe me llamó. Pequeño Isaac, te elegimos como invitado especial para el nuevo reality show emocional. Está de moda. Prepárate. No entendí si era un ascenso, una trampa, o ambas. Pero acepté. Una semana después, estaba frente a las cámaras. Iluminación profesional. Guión en la mano. Micrófono listo. Y frente a mí, Jenny Collins, imperturbable. A su lado, Carlos Chu, sonriente como si acabara de donar un riñón por amor. La presentadora Daisy abrió con dulzura venenosa. Se dice que están considerando casarse. ¿Qué pueden contarnos de esa experiencia juntos? Carlos fingió ternura con una mirada que hasta los focos sintieron falsedad. Jenny es la persona que más he amado en mi vida, declaró, con ojos húmedos de actor de premio. Jenny sonrió. Una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Cuando me quedé ciega, ¿cuánto me despreciaste? ¿Ya lo olvidaste? El silencio fue cortante. Carlos intentó componer. No recuerdo eso, solo lo bueno. Solo los momentos dulces. Yo apreté los labios. No podía tragarme aquello. Todo era una mentira bien ensayada. Así que levanté el micrófono. Parece que tienen versiones distintas. ¿Podrían contarnos cómo se reconciliaron? Jenny me miró. El estudio entero contuvo el aliento. Durante ese tiempo, yo estaba mal. Muy mal. Él tenía que cuidarme, trabajar, cocinar. Un día, mientras el pescado hervía, salió a comprar sal y olvidó apagar el fuego. Cuando volvió, la cocina estaba en llamas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé ese incendio. El humo, los gritos, el miedo. Me sacó arrastrando. Me gritó. Me preguntó si quería morir, continuó ella, y su voz se volvió más baja, más lejana. Le dije que tal vez sería lo mejor. Que morir sería un alivio para él. Yo me vi a mí mismo en ese día, temblando, desbordado, con ella en brazos como un animal herido. Le abrí la blusa entre las cenizas, le revisé el cuerpo temblando. Le dije que no podía saltarse la cena, aunque fuera con la voz rota. Y luego la besé. Sin permiso. Sin aviso. Sin defensa. Esa noche, dijo Jenny, aunque yo no podía ver, escuché su voz contándome historias hasta el amanecer. Esa voz fue la única luz que tuve. El estudio estalló en aplausos. Yo bajé la cabeza. Me ardían los ojos. No por las luces, sino por lo que nadie sabía. Porque ese recuerdo no era de Carlos Chu. Era mío. Detrás de cámaras, Daisy me felicitó. Tus preguntas fueron brillantes. Provocadoras. Periodismo puro. No respondí. Jenny se acercaba, acompañada de Carlos. Su mirada era gélida. ¿Preparaste tú las preguntas? Me preguntó. Asentí. Carlos sonrió sin sonreír. Qué habilidad para meter el dedo en la llaga. Pero recuerda tus límites. No sueñes con lo que no te pertenece. Yo lo miré. Me recordaba a mí mismo, pero bañado en arrogancia. Jenny, sin embargo, no se inmutó. Isaac será el nuevo responsable de coordinar la prensa para nuestra empresa, dijo, como si leyera el clima. Carlos tragó saliva. Me fulminó con los ojos. Me llevó aparte. ¿Qué quieres? ¿Dinero otra vez? ¿Volver a robarme lo que es mío? Solo estoy trabajando, respondí con calma. Renuncia. Desaparece. O haré tu vida miserable. Y lo hizo. Cancelaciones, cambios de agenda, rumores. Todo lo que podía usar en mi contra, lo usó. Pero entonces el jefe me llamó una tarde. La directora ejecutiva Collins ha pedido que tú seas el anfitrión de la conferencia anual de desarrollo. Ese día, al salir del trabajo, vi un Rolls Royce esperándome. La ventanilla bajó. Jenny Collins me miraba con serenidad. Isaac, si tienes tanta curiosidad por mi pasado, ¿por qué no me preguntas directamente? Tragué saliva. No es curiosidad. Es trabajo. Trabajo, claro, dijo ella, con una sonrisa irónica. Pero si es solo trabajo, ¿por qué no usaste la tarjeta que te di? No supe qué decir. En su mundo de poder, yo era solo una sombra. Pero aún así, ella había recordado cada detalle. Hasta mi silencio. Estaba por irme cuando ella bajó del coche. Isaac, hablemos un poco, dijo.
Su voz ya no era la de una ejecutiva. Era otra. Más cercana. ¿Qué quiere decir con hablar? Pregunté con la voz rasgada. Solo eso, susurró. Hablar. Y yo, por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, esa noche oscura entre incendios y confesiones aún no se había apagado del todo. Capítulo 5. La caída del impostor. El día de la conferencia de prensa llegó con una puntualidad cruel. Todo estaba preparado, luces, micrófonos, cámaras. Yo tenía el guión en la mano y una tormenta en el estómago. Jenny aún no llegaba. Su asiento central, vacío, parecía una amenaza. Me puse de pie, respiré profundo y empecé a presentar los proyectos del grupo Collins. Cada palabra salía con cuidado quirúrgico. Hasta que un periodista extraño se levantó de golpe. Ese documento confidencial, ¿de dónde lo sacaste? Colaboración directa con el grupo Collins, respondí con calma, aunque por dentro me temblaba hasta el alma. ¿Colaboración directa? ¿Alguien como tú, que asciende usando atajos? El murmullo creció. Entonces, alguien subió al escenario. Carlos Chu. Isaac Clarke, entiendo que estés obsesionado con Jenny. Lo entiendo. Pero esto ya no es admiración, es acoso. Giró hacia el público con aire de mártir. Quise salvarle la dignidad, pero él no entiende límites. Usó su posición para acercarse a Jenny y sustraer documentos. Incluso, violó la ética. La gran pantalla detrás de nosotros se encendió. Aparecieron unas fotos. Yo, frente a la puerta de un hotel, en bata. Yo, con Mario, entrando a una habitación. Yo, con cara de culpable, editada con mala intención. El público estalló en cuchicheos venenosos. Y justo cuando creí que ya no podía ser peor, la puerta del salón se abrió con fuerza. Jenny Collins entró. Su mirada atravesó la sala como una flecha. Se detuvo en mí. No mostró sorpresa. No mostró emoción. Solo autoridad. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz que congelaba la sangre. Carlos se giró hacia ella. Jenny, él te engañó. Se hizo pasar por periodista especial. Robó tus datos. Se aprovechó de ti. Yo intenté advertirte. Jenny lo calló con una mirada. Isaac, me dijo, sin cambiar el tono. ¿Tienes algo que decir? La sala entera esperaba mi caída. Y yo, no podía respirar. Tragué saliva. Agarré el micrófono. La directora ejecutiva Collins, su prometido me está calumniando. Si usted respalda públicamente esas acusaciones, lo aceptaré. Pero también haré público este caso y el informe real de esta conferencia. La audiencia tiene ojos. Y memoria. Mi voz temblaba, pero mis palabras eran claras. Todos esperaban que ella me echara como a un ladrón. Pero entonces, Jenny se acercó. Subió al escenario. Se paró frente a mí. Muy cerca. Isaac Clarke, dijo mi nombre como si lo recordara de una vida pasada. Yo giré la cabeza, temiendo lo peor. No hubo contacto personal entre nosotros, declaré con firmeza. Solo una relación laboral. Pero entonces ella alzó la mano izquierda. Un anillo de plata brilló bajo las luces. ¿Nada personal? ¿Y esto? ¿Este anillo barato que me diste tú? Un murmullo recorrió la sala. ¿Ese no era el anillo que Carlos le dio?, preguntó alguien al fondo. Nunca dije que fuera suyo, respondió Jenny, con una media sonrisa venenosa. ¿Por qué Isaac sabe tan bien de dónde salió? Carlos estaba pálido. Los rumores estallaban como fuegos artificiales. Los periodistas no sabían a quién mirar. Carlos intentó recomponerse. Jenny, estás confundida. Este tipo tiene antecedentes. No puedes fiarte de él. Yo lo miré con todo el dolor de años en silencio. Sí, fui yo quien te dio ese anillo. Sí, fingí ser Carlos durante 2 años. Sí, lo hice por dinero. Pero nunca quise engañarte. No al final. Quise irme. No podía seguir. Pero ella me agarró de la muñeca. Una vez dijiste que, si llevaba este anillo, sin importar dónde estuviera, me reconocerías. Esa frase sigue valiendo, susurró. Mi voz se quebró. Estaba mintiendo. No lo estabas, dijo, y en sus ojos vi una tristeza más vieja que los 3 años que llevábamos separados. Y entonces, por primera vez, sentí que lo imposible, quizá no era tan imposible. Capítulo 6. La verdad y la cicatriz. Después del escándalo en la conferencia, no sabía si estaba despedido o promovido. Salí sin rumbo fijo hasta que escuché su voz. Déjame llevarte a casa. Era Jenny. Otra vez. Bajo la lluvia,
con la serenidad de quien ya ha sobrevivido a cosas peores. Dudé. Pero acepté. El Rolls Royce olía a cuero caro y determinación. Ella me observó con atención. Yo miraba por la ventana, intentando ignorar los comentarios en mi teléfono. Carlos Chu fue humillado en público. El periodista rebelde tenía razón. El anillo, el beso, la traición, ¿quién es el verdadero prometido? Apagué la pantalla. Todo era ruido. Jenny, en cambio, guardaba silencio. Hasta que habló. Cuando recuperé la vista, ellos te alejaron de mí. No fue casualidad. Fue una orden. Asentí. Yo también recordaba ese día. Estaba fuera de su habitación, escuchando su voz. Carlos, ¿estás aquí? No era mi nombre. No era mi momento. Me prometiste que serías lo primero que vería, dijo ella con voz quebrada. Pero fue él. El impostor real. Mi hermano Carlos. Usó tu voz. Tu forma de hablar, dije con amargura. Jenny giró la cabeza. Lo supe al instante. La miré. ¿Cómo podía estar tan segura? No vi su rostro. Pero no hacía falta. Me rozó la mano y sentí que no eras tú. Era como tocar cartón húmedo. Sonreí, a pesar de todo. Entonces, ¿por qué lo aceptaste? Porque ese día había más de un asesino suelto en el hospital. Necesitaba un escudo. Carlos me sirvió. Habló como quien ha contado su historia muchas veces sin que nadie escuche. Entonces, se quitó el abrigo. En la penumbra del coche, una cicatriz profunda cruzaba su pecho. Me quedé mudo. La familia Collins es un campo de minas. Mi abuelo murió. Mis tíos querían enterrarme con él. Literalmente. Ahora están muertos, o en la cárcel. Pero seguiste usando el anillo, le dije. Y seguiste llamando a Carlos tu prometido. Jenny me miró con los ojos empañados, pero firmes. Nunca lo besé. Ni una sola vez. Solo a ti. Y con esas palabras, todas mis defensas se derrumbaron. Me incliné hacia ella. Nos abrazamos. No como dos personas heridas, sino como quienes han sobrevivido al mismo incendio y vuelven a respirar por primera vez. La lluvia golpeaba los cristales del coche. Afuera, el mundo seguía girando. Pero adentro, éramos dos personas que, por fin, se estaban encontrando sin máscaras. Capítulo 7. Justicia para los muertos. La noticia del arresto de Carlos Chu se mantuvo en tendencia durante 3 días. En respuesta, la familia Chu hizo lo que toda familia poderosa hace cuando se tambalea, rogar. Llegaron a la oficina de Jenny con sonrisas falsas, súplicas y amenazas disfrazadas de disculpas. Ella escuchó en silencio. Luego, sonrió con frialdad. La decisión no me corresponde. Pregúntenle a mi prometido. Los rostros de los Chu giraron hacia mí. Les tomó medio segundo reconocerse derrotados. Les tomó menos tiempo salir huyendo. Jenny se levantó. Convocó una conferencia de prensa. Nunca he confirmado públicamente que Carlos Chu fuera mi prometido, declaró ante cámaras. La persona que mencioné siempre fue quien estuvo a mi lado cuando más lo necesitaba. Un periodista, valiente o torpe, preguntó. ¿No era él solo alguien pagado para cuidarla? Jenny lo fulminó con una mirada. En este mundo hay muchas personas ricas. Si solo se trataba de dinero, ¿por qué él? ¿Por qué cuidarme día y noche, cocinar, leerme, abrazarme cuando lloraba? El salón quedó en silencio. Yo estaba a su lado, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, sintiendo que por fin la historia se estaba escribiendo con tinta limpia. Esa noche, en plena vorágine mediática, hice mi transmisión en vivo. Esta vez no para preguntar, sino para contar. Hace 20 años, empecé, mi madre fue acusada falsamente de un trabajo indebido en una casa rica. Lo planeó una mujer de la familia Chu. Ella quería quedarse con mi padre, así que hicieron que mi madre pareciera una amenaza. Conté todo. Cómo la emborracharon. Cómo la encerraron. Como Carlos Chu, que apenas era un adolescente, fue cómplice. Mi madre fue detenida. Humillada. Perseguida por los vecinos. Se enfermó. Murió con poco más de 50 años, pesando menos de 35 kilos. Ese día, mientras moría, en la televisión hablaban de la ejemplar familia Chu. Mi madre solo miró y cerró los ojos. La gente reaccionó. La transmisión estalló en comentarios, apoyo, rabia. Jenny me acompañó en silencio. Cuando terminé, me miró como quien ve a alguien al que ya no se le puede romper más nada. Te vengaste, dijo. Sí. Y te arrastré conmigo, respondí. Me arrastraste de la mano. Y me sacaste del incendio,
susurró. Poco después, visitamos a mi madre. El cementerio estaba tranquilo. Llevé flores, me arrodillé frente a la lápida, y le hablé en voz baja. Le presenté a Jenny. Le conté todo lo que había pasado. Ella era buena, dije, con la voz cargada de nudos. Solo quería amor. Solo quería justicia. Cuando terminé, me levanté. Jenny me miró con una sonrisa tranquila. Te espero en el coche. Quiero decirle algo en privado. La observé caminar hacia la tumba, con su abrigo empapado por el rocío. Cuando regresó, me metí al auto con curiosidad. ¿Le dijiste algo? Pregunté. Ella encendió el motor, miró al frente y dijo solo una frase. Gracias, mamá, por traerlo a este mundo. Si no fuera por él, yo habría muerto hace 5 años, en el verano más oscuro de mi vida. Epílogo: la nueva vida. Después de que todo se calmó, las noticias, los escándalos, las traiciones, volví a mi trabajo como periodista. Esta vez, no como becario ni como relleno. Esta vez, con un escritorio con mi nombre, un sueldo decente y respeto ganado a pulso. Me asignaron casos reales. Historias urgentes. Una tarde, una chica de secundaria me contactó desde un cibercafé remoto. Llevaba 1 año siendo acosada por un grupo de chicos ricos. Caminó de noche, sola, cruzando montañas, solo para que su historia fuera escuchada. Le prometí que iría. Cuando Jenny se enteró, no lo dudó. Voy contigo, dijo, sin levantar la voz. Es una zona peligrosa. Está lejos. Y tienes una negociación importante la semana que viene. Ella me miró con una calma que solo tienen quienes ya han perdido demasiado. No es tan importante como tú. Quise decir algo racional, algo prudente. Pero sus labios me interrumpieron con un beso inesperado. De esos que se dan antes de una batalla. Ve y persigue tu sueño, Isaac, susurró. Yo estaré detrás de ti, siempre. Como tu más leal protectora. Unos meses después, nos comprometimos oficialmente. Esta vez, sin cámaras. Sin máscaras. Sin contratos. En mi mano izquierda brillaba un anillo de plata, idéntico al suyo. El mismo par que compré hace años, con turnos extra y una esperanza escondida entre facturas. Pensé que nunca lo usaría. Que quedaría enterrado en el fondo de una maleta, junto con lo que pudo haber sido. Pero ahí estaba. En mi dedo. Brillando con luz propia. Un día la llevé al cementerio de nuevo. Dejé flores. Hice una reverencia. Jenny se quedó en silencio. ¿Qué le dijiste esta vez? Pregunté. Ella me tomó del brazo y respondió con una sonrisa. Le dije que esta vez sí estás bien. Que ya no te escondes. Y que, si me permite, pienso pasar mi vida cuidándote como tú me cuidaste cuando yo no podía ver. Yo no dije nada. Solo le apreté la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era paz. Epílogo 2. Voz de Jenny. Nunca fui buena hablando de sentimientos. Me educaron para comandar, no para confesar. En la familia Collins, amar era una debilidad, y llorar, una traición. Pero hubo un día, hace 5 años, en que me quedé ciega. Y fue entonces cuando más claro vi todo. Carlos Chu desaparecía durante días. Mis tíos planificaban cómo sacarme del testamento. Mi mundo se deshacía. Y justo ahí, apareció él. Isaac. No sabía cómo era su rostro, pero sí cómo me hablaba. Cómo callaba cuando yo estallaba. Cómo cocinaba sin decirme que me había olvidado de comer. Cómo me leía poesía fingiendo que no le gustaba, solo para oírme reír. Me enamoré de su voz, de sus manos torpes, de la forma en que me decía ya vengo como si el mundo pudiera esperar por mí. Pero nunca supe su verdadero nombre. Hasta que lo perdí. Cuando recuperé la vista, supe que la voz no coincidía con el rostro. Carlos intentó imitarlo, pero no pudo. El cuerpo no miente. Y el alma, mucho menos. Guardé silencio. Dejé que se creyera ganador. Si quería fingir, que lo hiciera. Yo tenía planes más grandes. Mi venganza debía cocinarse a fuego lento. Y en mi dedo, me quedé con el anillo. Ese anillo barato, de plata, con una muesca casi invisible por dentro. No me lo quité ni un solo día. Porque si él, Isaac, algún día regresaba, quería que supiera que yo también esperé. Y volvió. Volvió con otra voz. Más firme. Más rota. Más real. Lo vi temblar en el escenario. Lo vi luchar por mi nombre, incluso cuando yo misma ya me había cansado de hacerlo. Y entendí que ese hombre, que se hizo pasar por mi prometido por dinero, fue el único que estuvo a mi lado sin condiciones. El único que me amó sin saberlo.
El único al que le creí cuando me dijo, no eres una carga. Ahora lo veo dormir a mi lado. A veces, se tapa hasta el cuello porque dice que la luz le molesta. A veces murmura titulares de prensa en sueños. Yo solo lo miro. Y pienso. Gracias por haber venido a mí cuando más oscura era mi vida. Gracias por haber sido mi guía, mi voz, mi casa. Nunca se lo digo en voz alta. Pero él lo sabe. Porque, aunque mis ojos ahora ven, siempre será su voz la que me muestre el camino. Extra Carlos Chu. Extra 1 el suplente. Mi nombre es Carlos Chu. Y probablemente ya tengas una opinión sobre mí. Está bien. Estoy acostumbrado a que me definan sin conocerme. Afuera dicen que soy un actor de plástico. Que usé a mi prometida como trampolín. Que vendí a mi hermano como si fuera un doble de bajo presupuesto. Que lo hice todo por fama. Tal vez. Pero lo que nadie cuenta, porque no vende, es que yo nunca tuve otra opción. Mi madre era la sombra de un escándalo. Una mujer hermosa que entró en la casa Chu como asistente de vestuario y terminó siendo amante del heredero. Me tuvo a escondidas. Me crió con miedo. Me enseñó a no pedir, no llorar, no molestar. Cuando cumplí 13, él me llevó a vivir a la mansión. A partir de ahora, tu apellido es Chu, dijo con una copa de vino en la mano y cara de haber firmado un contrato, no de haber recibido a su hijo. Nunca más volvió a llamarme por mi nombre. Me decía el chico o el otro. Viví entre los restos de las reuniones familiares. Comía después que los demás. Dormía donde antes dormía el perro del abuelo. Y aprendí que la única forma de tener voz era actuando. Así que actué. Todo el tiempo. Cuando llegó la oportunidad de debutar como actor, la tomé. Me abrí paso con uñas y una sonrisa aprendida. Era bueno mintiendo. Eso ayuda en esta industria. Entonces ocurrió, mi compromiso con Jenny Collins. No fue amor. Fue estrategia. 2 familias poderosas. 2 apellidos. Un trato sellado con un anillo y una promesa sin alma. Ella se volvió ciega tras un accidente. Yo, me desaparecí como papa borracho. Sí. Me desaparecí. Cruel. Tal vez. ¿Conveniente? Absolutamente. En ese momento tenía mi primer papel importante. Había trabajado años por ese papel. No iba a perderlo por compasión. Así que contraté a alguien. Mi medio hermano. Isaac. A él le debía poco y nada. Su madre fue la esposa legal. La buena. La triste. La mujer a la que mi madre odiaba sin conocer. A Isaac lo vi 2 veces antes de eso. Siempre tan correcto. Siempre con la cabeza baja. Siempre con hambre. Te doy $500,000, le dije. Cuídala. Hazte pasar por mí. Solo por un tiempo. Y aceptó. No pensé que eso se volvería un problema. Hasta que Jenny empezó a hablar de Carlos con brillo en los ojos. Hasta que vi a Isaac, años después, parado en una sala, con mi anillo en su dedo, y su historia en sus ojos. Ese día entendí que mi mayor error no fue contratarlo. Fue suplantarlo. La caída vino después. Y sí, fue dura. Humillante. Brutal. Pero si estás leyendo esto, es porque quiero contarte lo que no se ve en los titulares. Quiero contar mi historia. Completa. Sin adornos. Sin maquillaje. Tal vez no para que me perdones. Pero al menos, para que entiendas. Porque yo también fui un suplente toda mi vida. Y algún día, alguien tenía que decirlo. Extra 2, el hermano invisible. Tenía 15 años cuando escuché por primera vez su nombre en boca de mi madre. Isaac. El hijo de la legítima. Lo dijo como si masticara clavos. No sabía mucho de él. Solo que vivía con su madre en un apartamento de paredes descascaradas, que siempre andaban cortos de luz, y que, sin embargo, nunca vinieron a pedirnos nada. Eso me molestaba más que si lo hubieran hecho. Era fácil despreciar a quienes se arrastraban. Pero ¿alguien que sufría en silencio? Eso era insoportable. Una vez, mi padre dijo con orgullo. Isaac es aplicado. Siempre trae buenas notas. No me da problemas. Ni siquiera había dicho eso de mí. Sí, pero viste como un mendigo, soltó mi madre, como para equilibrar. Esa frase quedó pegada en mi mente como un mosquito zumbando. No porque fuera cruel, sino porque era cierta. La primera vez que lo vi en persona fue en un evento de beneficencia. Teníamos la misma edad, pero él parecía menor. Más flaco. Más serio. Se mantenía al margen. En silencio. Llevaba una camisa azul raída, abrochada hasta el cuello. Lo presentaron como el otro hijo del señor Chu. La gente lo miró con lástima.
Y a mí, con comparación. Yo estaba vestido con Armani. Él, con dignidad. Y eso me ardió. Los años pasaron. Yo escalaba en la televisión. Isaac desaparecía en trabajos pequeños, sin nombre. La siguiente vez que lo vi de cerca fue en aquella cafetería donde lo cité para hacerle la oferta. 500.000 yuanes, le dije. Un año máximo. Solo finge ser yo. No tienes que enamorarla. Solo cuidarla. No me miró con odio. Ni con miedo. Solo asintió. Está bien, dijo, con la voz que luego sería mía. ¿No vas a preguntar por qué no lo hago yo? Sé por qué no lo haces. Eso me descolocó. Quise decir algo, algún comentario hiriente. Pero él se levantó, me dio la mano, seca, firme, y se fue. Me quedé allí, con el café enfriándose, preguntándome qué carajo acababa de pasar. Después de eso, no lo volví a ver durante 2 años. Hasta que, en una sala llena de prensa, cámaras y focos, escuché su voz y me costó distinguirla de la mía. Estaba más segura, más clara, más viva. Vi a Jenny mirarlo como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Vi el anillo en su mano. Vi la herida en la mía. Y por primera vez, entendí que había un mundo en el que Isaac me había ganado. No por dinero, ni por poder, sino por algo más difícil, por ser querido. Y eso, para alguien como yo, era imperdonable. Extra 3, la máscara se agrieta. Cuando Jenny recuperó la vista, supe que tenía exactamente 5 segundos para convencerla de que yo era el hombre que había amado en la oscuridad. Y fallé en el segundo 3. Sus ojos me buscaron, y aunque sonrió, lo noté. El parpadeo. La distancia. El juicio disfrazado de cortesía. Supe que no me creía. Pero fingió. Porque Jenny Collins también era una experta en máscaras. Jugó el papel de la prometida agradecida. Dijo lo correcto. Asintió cuando debía. Se dejó fotografiar conmigo. Pero nunca me tocó. Y ese fue mi primer castigo. Intenté reconquistarla. Le compré flores. Le escribí mensajes ensayados. Le ofrecí escapadas. En todas sus respuestas había una pared invisible. Una grieta entre nosotros que yo no sabía cómo sellar. Una noche, la confronté. ¿Qué te pasa? ¿Qué cambió? Ella me miró como si estuviera cansada. No de mí. De todo. Cuando estaba ciega, me hablaban con verdad, dijo, bajando la voz. Ahora me hablan con miedo o con intención. ¿Insinúas que miento? Digo que no eres tú. Empecé a perderla. Lo sabía. Y, aún así, me aferraba. Cada vez que sonaba su nombre en una reunión, yo la interrumpía para hablar por ella. Cada vez que tenía un evento público, me aseguraba de estar allí, sonriendo, tomándole del brazo. Y cada vez que Isaac aparecía, incluso como un simple periodista, ella lo miraba de un modo que me carcomía por dentro. Como si todo lo que construí se desmoronara sin ruido. Una noche, encontré su anillo. No el de compromiso oficial, sino el otro. El barato. El que llevaba escondido en una caja. Lo reconocí al instante. ¿Por qué lo guardas? Le pregunté. Ella no me respondió. Solo cerró la caja y se fue. Y esa noche soñé con fuego. Con la casa en llamas. Con Jenny gritando mi nombre, pero con la voz equivocada. Intenté hundirlo. Sí. Intenté destruir a Isaac. Busqué fotos, testimonios, rumores. Manipulé medios, usé a mis contactos. La rabia me consumía y el miedo la alimentaba. Porque algo me decía que la historia no la estaba perdiendo solo como hombre, sino como personaje. El héroe que yo creía ser ya no le servía a nadie. Y en medio de todo eso, un día la escuché hablar con su abuelo. No sabían que estaba ahí. Él me salvó del incendio, abuelo. Me gritó que, si quería morir, que no fuera en silencio. Me obligó a vivir. ¿Carlos? No. El otro. El que no sabía que lo amaba, hasta que dejó de hablarme. Ese día supe que no podía ganar. Porque ella no estaba enamorada del rostro que yo tenía, sino del alma que me prestaron por 2 años. Y lo peor de todo, esa alma nunca fue mía. Extra 4, el último aplauso. Hay algo que nadie te enseña en las escuelas de actuación. El verdadero pánico no es olvidar una línea. Es darte cuenta de que estás en el escenario equivocado. Ese día, en la conferencia de prensa, me senté frente a los periodistas como si aún fuera intocable. El traje me quedaba perfecto. La sonrisa, ensayada. Jenny a mi lado. El público atento. Yo era el prometido. El empresario. El héroe con la mujer más admirada del país a su lado.
Pero entonces, apareció Isaac. Y con él, la realidad. Subió al estrado con paso firme. Lo noté diferente. Ya no era el hermano flaco con la cabeza gacha. Había cambiado su vergüenza por algo más peligroso, propósito. Llevaba documentos en la mano. Cifras. Pruebas. Preguntas. Y en cada palabra suya, el público dejaba de mirarme a mí, y empezaba a escucharlo a él. Sentí como me borraban en tiempo real. Como si él estuviera ocupando el cuerpo que yo nunca supe habitar del todo. Lo intenté. En serio. Tomé el micrófono, fingí indignación. Lo acusé de usurpador. De manipulador. De obsesionado. Funcionó por unos segundos. Hasta que Jenny habló. Su voz fue como una sentencia dictada en voz baja. Ni gritos, ni gestos. Solo verdad. Carlos no es el hombre que me salvó del incendio. El salón quedó helado. Y yo, desarmado. ¿No es él tu prometido?, preguntó una periodista. Jenny levantó la mano, mostrando el anillo de plata. Este no me lo dio Carlos. Todos voltearon a mirarme. Buscando mi reacción. Esperando que desmintiera. Pero no dije nada. Porque ya no sabía que era verdad. Los medios se lanzaron sobre mí como buitres. Las redes estallaron. Las acciones familiares cayeron. Las llamadas se cortaron. Las puertas se cerraron. Y finalmente, llegó la orden de arresto. Falsificación. Manipulación de contratos. Encubrimiento. Perjurio. Todo lo que por años había escondido con encanto y contactos, salió a la luz como una radiografía de huesos rotos. En la celda, me preguntaron mi nombre. Carlos Chu, dije, con voz hueca. ¿El actor? No. Solo. Carlos. Y por primera vez, eso no me sonó a orgullo. Ni a personaje. Solo a alguien que, por fin, se había quedado sin guión. Extra 5, el espejo roto. Me llamo Carlos Chu. Ya no el actor, ni el prometido de Jenny, ni el heredero. Solo Carlos. Y, desde hace meses, el interno 412C. Nadie me visita. Nadie me escribe. Nadie me menciona. Pensé que eso sería lo más duro. Pero no. Lo más duro fue el silencio. Ese espacio donde uno deja de representar un papel, y se queda solo con su voz real. Durante las primeras semanas, dormía mucho. Luego dejé de dormir. Empecé a contar grietas en las paredes, a clasificar los ruidos del pasillo por tono y frecuencia. A veces me hablaba en voz alta. No por locura, sino para sentir que aún tenía idioma. Pensé que ese sería mi castigo. Hasta que un día, vino él. Isaac. No lo reconocí al principio. Tenía la barba corta, el pelo algo más largo, pero los mismos ojos. Serios. Llenos. No venía con ira. Eso fue lo más desconcertante. ¿A qué vienes?, pregunté. A darte algo, dijo, sacando un sobre. No es dinero. No es perdón. Es contexto. Dentro había una hoja doblada. La carta de mi padre, escrita a mano, antes de morir. Nunca me la habían entregado. Carlos. Nunca supe qué querías. Solo te enseñé lo que el mundo esperaba de ti. Si alguna vez sientes que no tienes rostro, empieza por pedir perdón. No para que te perdonen. Para que te reconozcas. La volví a leer 3 veces. Cada palabra me pesaba como si hubiera sido escrita con plomo. ¿Sabías de esto?, le pregunté a Isaac, sin levantar la voz. La encontré en el archivo de la empresa. Firmada por él. Sin fecha. La guardaron. Pensaron que no te haría falta. Y tú, me la traes ahora. ¿Por qué? Porque ya no compito contigo, respondió. Nunca lo hice, en realidad. Solo quería que supieras quién eras antes de que lo decidieran por ti. Se quedó un momento más. No dijo nada. No pidió nada. Y se fue. 3 días después, vino ella. Jenny. Vestía sencillo. Sin maquillaje. Sin guardaespaldas. La celadora me dijo que tenía 5 minutos. Pero se sintió como un eco que no se iba a ir nunca. Nos miramos sin hablar. Al final, fui yo quien rompió el silencio. ¿Vienes a hundirme más? Ella negó con la cabeza. Ya no quiero verte caer. Solo, quería que supieras algo. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en la mesa y dijo. Nunca me amaste. Lo sé. Pero una parte de ti sí deseaba ser mejor. Y lo vi. Muy al fondo. En los huecos que dejabas cuando fingías. ¿Por qué venir ahora? Porque a veces, entender a alguien es la única forma de que no se quede atrapado en lo que fue.
Nos quedamos callados. No estoy pidiendo que me perdones, dije. No vine a perdonarte, respondió. Vine a decirte que tú también puedes salir de este papel. Si quieres. Esa noche, pedí papel y lápiz. No para escribir un guión. Para empezar una carta. No sé a quién la enviaré. Pero por primera vez en mucho tiempo, las palabras salieron sin maquillaje. Tal vez no sea redención. Pero se siente como el primer paso fuera del escenario.